cabe tener en cuenta que la dilación en la adopción de estas medidas representa una amenaza a la seguridad de niños y niñas, dejándolos expuestos al riesgo de ser víctimas de delitos como trata y otros abusos. Estas garantías deberían ser tenidas en cuenta también en el marco de todos los procedimientos en los que se vean involucrados niños migrantes. Como lo ha señalado esta Corte en ejercicio de su función consultiva, las garantías reconocidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana deben relacionarse con las medidas de protección especial establecidas en el artículo 19 de la Convención. En esa línea, este tribunal ha manifestado que la obligación de proteger el interés superior de los niños y niñas durante cualquier procedimiento en el cual estén involucrados incluye las siguientes obligaciones. Primero, suministrar la información e implementar los procedimientos adecuados, adaptándolos a sus necesidades particulares. Asegurar, en los casos en los cuales haya víctimas de delitos, su derecho a ser escuchados a cargo de personal capacitado y en entornos seguros. Procurar que los niños y niñas sean interrogados en aquellas ocasiones en que sea estrictamente necesario hacerlo para evitar la revictimización o un impacto traumático del desarrollo de esos procesos. Por último, un problema recurrente que enfrentan los niños migrantes es el debate en torno a las modalidades y criterios para la definición de su edad. En muchos casos se encuentran en el país de tránsito o destino sin ningún documento que acredite su identidad y su edad, ante lo cual suelen ser tratados como adultos y no se les brinda la atención y protección adecuada a su condición. Al respecto, el Comité de Derechos del Niño ha establecido que la determinación de la edad debe tomar en cuenta no solo el aspecto físico del individuo, sino también su madurez psicológica. La evaluación debe realizarse con criterios científicos, seguridad e imparcialidad, atendiendo al respeto de sus derechos y a consideraciones de género y, en caso de incertidumbre, otorgando al individuo el beneficio de la duda, de manera que ante la imposibilidad de establecer con certeza la edad se lo trate como niño. En definitiva, siguiendo estos principios, el objetivo de los Estados solicitantes es que la Corte interprete para las situaciones analizadas las garantías de los artículos 8 y 25 de la Convención, junto con las medidas de protección especial establecidas en el artículo 19 de la Convención. La tercera consulta está orientada a definir los estándares para la aplicación de medidas cautelares en un procedimiento migratorio sobre la base del principio de no detención de niñas, niños y adolescentes migrantes. Esta Corte ha sido enfática al afirmar que la penalización de la entrada irregular en un país supera el interés legítimo de los Estados en controlar la inmigración irregular y puede dar lugar a detenciones innecesarias. Y que la detención de los migrantes con motivo de su condición irregular no debería, bajo ninguna circunstancia, tener un carácter punitivo. También estableció, al referirse a la situación de las personas migrantes, que las medidas privativas de la libertad solo deberían ser utilizadas cuando fueran necesarias y proporcionadas en el caso concreto, y únicamente durante el menor tiempo posible. Y señaló que dicha medida debe estar prevista en la ley, entendida la ley en un sentido formal, perseguir un fin legítimo, ser idónea, necesaria y estrictamente proporcional. Siguiendo los estándares previstos por esta Corte, la posición de los Estados solicitantes es que al referirse a niños, niñas o adolescentes, el principio general debe ser la prohibición de la detención o privación de su libertad. Los Estados solicitantes entienden por privación de libertad toda forma de detención, encarcelamiento o de custodia de una persona por orden de autoridad judicial o administrativa o de otra autoridad competente en una institución pública o privada de la cual no pueda salir libremente, conforme lo establecen instrumentos internacionales de derechos humanos. En este sentido, entienden que en el caso específico de los niños que se encuentran acompañados al momento de tomarse decisiones, debería ponderarse el derecho a la unidad familiar, su derecho a un adecuado nivel de desarrollo y sus derechos fundamentales, tal como el derecho a la salud y el derecho a la educación. Por ello, a fin de garantizar los derechos de los niños y adolescentes, debería prevalecer, antes que la detención de la familia, el mantenimiento de la unidad familiar sin recurrir a una medida privativa de libertad. En cuanto a los niños y niñas migrantes no acompañados o separados de sus padres, los organismos internacionales subrayan como principio general que no deberían nunca ser privados de su libertad. Esta es la posición que hoy los Estados solicitantes quieren remarcar, la no detención de niños y adolescentes por cuestiones vinculadas a su situación migratoria. De esta manera, las medidas cautelares que podrían adoptarse en el marco de los procedimientos migratorios deben priorizar las soluciones basadas en la familia y en la comunidad, y la privación de la libertad no podría de ningún modo ser el interés superior del niño, en tanto afectará siempre sus derechos fundamentales.
Para finalizar, tomando en cuenta los estándares que han sido fijados por esta Corte, los estados entienden que el alojamiento en espacios de cuidado con fines cautelares que implique algún grado de restricción a la libertad ambulatoria requiere de una ley formal que lo autorice y regule, y de manera expresa lo haga como una opción de última ratio, dando prioridad a aquellas medidas que no cercenen el derecho a la libertad personal. A su vez, la normativa debería establecer las causas particulares concretas que habilitan a las autoridades a utilizar este último y excepcional recurso. En cuarto lugar, los estados solicitantes consultan sobre las medidas de protección de derechos que deberían disponerse de manera prioritaria y que no implican restricciones a la libertad personal. Señores jueces, como se dejara en claro al referirnos a la pregunta anterior, el deber prioritario de los estados consiste en diseñar políticas dirigidas a asegurar la protección de derechos de niños y adolescentes sin que éstas incluyan la privación de la libertad como posibilidad. Para ello, el Estado debe disponer de acciones y la creación de mecanismos idóneos alternativos a la restricción de la libertad, que sean obligatorias y de previa implementación a cualquier medida de institucionalización. Así lo afirmó esta Corte Interamericana en el marco de un caso contencioso relativo a la situación de una persona adulta migrante, diciendo, entre comillas, es esencial que los estados dispongan un catálogo de medidas alternativas. Nos referimos al caso Vélez-Lor contra Panamá. Así, en lo que refiere a niños y niñas no acompañadas o separados de sus padres, es fundamental la implementación de las directrices de Naciones Unidas sobre modalidades alternativas de cuidado de los niños. Allí se brinda como ejemplo el cuidado por parte de otros familiares o referentes afectivos del niño, o la permanencia con familias de acogida en la comunidad o en hogares de guarda o en otras opciones. Para el caso de niños y niñas que se encuentran con sus familias y a fin de garantizar el principio de unidad familiar, se pueden tomar como ejemplo las medidas que han receptado las legislaciones de países de la región, tales como Venezuela, Costa Rica o México. Algunos ejemplos son la presentación periódica ante la autoridad de aplicación, la presentación de una caución, juratoria o monetaria, la presentación de una persona o institución como garante de la comparecencia, entre otras medidas. En la misma línea, el relator especial de las Naciones Unidas sobre derechos de las personas migrantes señaló que las políticas estatales deben incluir opciones expresamente adecuadas para los niños y niñas migrantes, y afirmó que las medidas que se adopten en cada caso deberán respetar ciertos recaudos básicos de legalidad, razonabilidad y debido proceso adjetivo. En definitiva, los estados solicitantes están convencidos de que a fin de evitar la detención cautelar deberían implementarse soluciones alternativas basadas en la familia y en la comunidad, entre las cuales podrían señalarse la búsqueda en el país receptor de familia ampliada o referentes afectivos que puedan responsabilizarse por el niño o niñas, medidas de alojamiento en familias sustitutas, la exigencia de cauciones, juratorias o monetarias en algunos casos, la presentación periódica en determinada institución pública, entre otras medidas alternativas. La quinta consulta está orientada a determinar las obligaciones estatales en casos de custodia de niños y niñas por motivos migratorios. Los estados que han impulsado esta solicitud quisieran remarcar que las personas migrantes nunca pueden ser alojadas en establecimientos carcelarios u otros destinados a personas condenadas o acusadas de haber cometido infracciones a la ley penal. Este principio, denominado principio de separación, pese a que está referido a adultos migrantes, es clave porque la situación de los niños migrantes suele seguir la situación de sus padres y pueden terminar detenidos o privados de su libertad por la aplicación de esas medidas a sus padres migrantes. Esta honorable Corte afirmó que de resultar necesario y proporcionado, en el caso concreto, la persona migrante debe ser alojada en establecimientos específicamente destinados a tal fin, acordes a su situación legal, no en prisiones comunes u otros lugares donde puedan estar junto con personas acusadas o condenadas por delitos penales, cuya finalidad es incompatible con la naturaleza de la posible detención de una persona por su situación migratoria, donde la detención solo puede obedecer a una finalidad cautelar y nunca sancionatoria. Asimismo, esta Corte destacó que los lugares de alojamiento deben encontrarse diseñados a los fines de garantizar condiciones materiales y un régimen adecuado para su situación legal, evitando en lo posible la desintegración de los núcleos familiares. En cuanto a las condiciones de alojamiento, resulta imprescindible asegurar ciertos aspectos referidos a la protección de los derechos de niños y niñas. En primer lugar, que las reglas del lugar, los espacios, las actividades, entre otras cuestiones, estén diseñadas según sus necesidades.